Bueno, saludos a todos nuevamente en el marco de esto, de lo que nos encontramos haciendo como familia, mi familia, en torno a la prevención del suicidio. Hoy quiero hablar un poco del suicidio en los pueblos indígenas, que cada vez va en aumento, ¿no? Y comparado incluso con la población general, es mayor la tasa de suicidio en la población indígena. Entonces uno dice, ¿qué puede estar aconteciendo? Entonces yo como profesional, médico, psicólogo, todos los profesionales que trabajamos con pueblos indígenas, ¿cómo estoy interviniendo eso? ¿Será que lo estoy interviniendo desde mi conocimiento, desde mi saber, desde la occidentalidad, desde el consultorio, mi oficina, mi consultorio, en el centro de salud, hospital, puesto de salud, desde mi saber? Porque créame que si lo estoy haciendo desde mi saber, tenga en cuenta eso que voy a decir, que el suicidio en los pueblos indígenas tiene una fuerte asociación y relación con la pérdida de costumbres y la imposición de costumbres occidentales, de nosotros, de nuestro saber. Entonces, si yo voy a intervenir desde ese saber, desde mi saber, pues estoy resultando poco efectivo. Poco efectivo. Porque aunque el concepto de adolescente es cuestionado desde las cosmovisiones propias de algunos pueblos indígenas en Colombia, la integración cada vez mayor de una cultura dominante, nosotros, pone en riesgo a las personas entre edades de 10 a 20 años en encrucijadas, ¿cierto? Entre lo que se espera desde el occidente, ¿cierto? De que se espera tradicionalmente en las comunidades. Entonces, esa contradicción, esa ambivalencia genera crisis. Y si estoy en un contexto deprivado de territorio, económico, que me encuentro en algunos casos sometido culturalmente, con pobres oportunidades, esto facilita la adquisición de hábitos meramente occidentales, como es el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, de lo que es el alcohol. Entonces viene la desesperanza, ¿cierto? Y la resolución de estos problemas con el suicidio. Yo pienso que la educación debe girar en los pueblos indígenas en torno a fortalecer sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones. Porque en comparación a aquellos internados, yo pienso que si yo hago esta educación en torno a esto, actúa como factor protector. Si hago lo contrario, lo que voy a decir, en los internados, que están aislados, que cada mitad de año que regresan a sus casas y luego a final de año, y que la educación es meramente occidental, es un factor negativo, ¿cierto? En torno a la prevención del suicidio. Entonces, si yo soy psicólogo, médico, enfermero, que está trabajando con pueblos indígenas, yo debo hacer toda intervención desde lo propio, hago lo pertinente. Yo tengo que articular el conocimiento. Para ellos, ¿qué significa el suicidio? ¿Cómo es la visualización de ellos del suicidio? Para ellos, ¿qué es la muerte? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en el pueblo ticuna, en el Amazonas, está el chachacuna. Es un espíritu malévolo que incita a las personas a matarse. Y no lo voy a repetir más ese nombre. Y de hecho, ¿será que yo como médico que trabajé allá, les hago una pregunta a los que trabajan allá, ¿hayan escuchado esto? Por ejemplo, la tasa de suicidio en algunos departamentos indígenas está alta. ¿Habían escuchado esto que les estoy diciendo? Si no la he escuchado, créanme, entonces no está trabajando desde la articulación del conocimiento. Y sería una voz de alerta. Entonces, yo debo conocer esto para intervenirlo. Y no solamente desde mi saber. Yo tengo que involucrar en este tratamiento integral al médico tradicional, al chamán. Yo tengo que llevar a fortalecer
la cultura, su saber, sus tradiciones. Tengo que hacer esto. Yo tengo una experiencia exitosa. Cuando yo era coordinador de un centro de salud en el Amazonas y había un psicólogo, yo le decía a él, yo no te quiero aquí en el centro de salud, yo te necesito en los bordillos, yo te necesito en las tiendas sentado ahí, yo te necesito en las canchas, yo te necesito nadando, yo te necesito pescando. Incluso algunos me decían, ay, este man porque está en horario laboral, mira, la pasa chévere. No, no la está pasando chévere, tiene un trabajo y tiene un reto. Cierto, yo necesito un psicólogo en un centro de salud, en un consultorio, esperando que le llegue. Yo te necesito en una esquina sentado, hablando con los jóvenes, ¿ya? Haciéndote amigos, haciéndote compinche de ellos. Así que vamos a abordar el tema. Y desde el saber propio. Desde el saber propio. Entonces, la invitación es a lo que trabajamos los pueblos indígenas, articular el conocimiento. Vea, esta es una corona que me la regaló un amigo Yucuna. Aquí la conservo. Corona de los pueblos indígenas. Yucuna en este caso. Y este es un fonendoscopio. Vea, nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que articular el conocimiento, y toda intervención que hagamos con los pueblos indígenas debe hacer de manera articulada lo ancestral con lo occidental. Y no soy yo el dueño del conocimiento. Y no es que yo voy a permitir que ellos no, yo le permito que hagan su rezo acá. No se trata de permitir. Se trata de articular. Pues si yo estoy permitiendo, me estoy creyendo el dueño del conocimiento y yo dejo porque mi saber es el que deja, no, y estoy menospreciando el otro. No, es que yo les hablo de un lenguaje sencillo. No es un lenguaje sencillo, es un lenguaje mucho más complejo. Porque yo tengo que entrar en la cosmovisión del otro, tengo que entrar en la mente del otro. Tengo que saber que espiritualmente qué sucede, qué le está pasando por su cabeza, qué está pasando entre el choque de culturas, que está poniendo en una encrucijada a los jóvenes, que lo están llevando a matarse. Esa es la invitación, a articular el conocimiento, los dos saberes. Hacemos uno, rutas de atención diferenciadas en torno al suicidio. ¿Será que me he reunido con los chamanes? Que he hecho mesas, diálogos de saberes con los chamanes, con los médicos tradicionales en torno al suicidio. Creería que algunos departamentos han avanzado en esto. Pero nosotros como profesionales, yo creo que ni el saludo en la lengua lo sabemos y ya hemos pasado. No, me excluyo, porque yo sé hablar una lengua. Han durado mucho tiempo. Entonces la barrera es que no sabe hablar español. No habla el español, no. La barrera es que yo no sé hablar la lengua, a pesar que tengo mucho tiempo trabajando allí, a pesar que es una institución que toda la vida ha tratado a pueblos indígenas. Entonces no es que yo no hable español, no, es que yo no hablo el idioma de ellos. ¿Ya? Entonces se necesitan psicólogos, médicos que articulen este conocimiento y que todo su saber lo hagan desde lo propio, hagan lo pertinente. Nos vemos en una próxima ocasión.